Y a las 9:44 de la mañana vamos a comenzar con el foro que hemos previsto para el día de hoy. 2 años de Talibán, 2 años en el poder después de que Estados Unidos retirara las tropas lideradas por ellos tras 20 años de guerra. En un comunicado, el portavoz talibán Zabihullah Mujahid declaró el día de ayer como una victoria y agregó que la seguridad ahora está garantizada bajo el sistema islamista. Este mismo señor, este mismo portavoz talibán, según lo recoge la BBC, en agosto del año 2021 había asegurado y prometido esto. Vamos a permitir que las mujeres trabajen y estudien. Las mujeres van a ser muy activas, pero dentro del marco del Islam. Esto, definitivamente, como otras promesas, no se ha cumplido. Por lo contrario, por eso vamos a hablar hoy con dos especialistas en el tema. Sofía Scale, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en el Medio Oriente, desde Buenos Aires. Buenos días, Sofía. ¿Está cerrado su micrófono? ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto, Florencia. Buenos días, igual. Francisco No, Belaunde, internacionalista, el presentador del programa Hablemos del Mundo desde Lima. Buenos días, Francisco. Buenos días, Eh, gracias por la invitación. un placer tenerlos a ambos. Hablemos entonces, ¿qué balance podemos hacer de estos 2 años de la toma del poder por parte de los talibanes? ¿A quién? Por supuesto, vamos a comenzar por Sofía Scali. Muriel, ¿se me escucha? Sí, sí, te escuchamos. Perfecto. Yo creo que el balance, conmemorando hoy 2 años desde la llegada de los talibanes, es que, en primer lugar, y para destacar, es que el mundo parece que se ha olvidado, ¿no? Lo que está pasando. Esto en parte es por, bueno, la censura que está establecida, digamos, dentro de Afganistán, de la poca información que circula Hay problemas y la hay problemas con la conexión de Sofía Scali. nula o poca capacidad que tiene. Entra entrecortada, Sofía. Vamos a ver si podemos hacerte el audio por teléfono, de manera que no podamos, no se corte lo que estás diciendo y perdamos el sentido. Le hago la misma pregunta a Francisco Belaunde. ¿Qué balance podemos hacer de estos 2 años de los talibanes en el poder? Bueno, el balance es terrible, ¿no? Ujú. Lo que está pasando efectivamente en Afganistán es que los talibanes no han cumplido ninguna de las promesas que habían hecho cuando llegaron al poder, en particular en lo que se refiere a las mujeres, ¿no? A las que Ujú. han estado retirando todos los derechos cada vez más, ¿no? De alguna manera, y en particular el tema educativo, ¿no? Así es. Entonces, desde ese punto de vista, efectivamente, estamos pues ante una situación dramática. Y claro, en medio de todo esto, la comunidad internacional pues es renuente, incluso organismos humanitarios son renuentes a venir, a ir en ayuda Ujú. de los talibanes, Ujú. ¿no? Del país que está sufriendo, por supuesto, una situación económica desastrosa, con situaciones próximas a la hambruna. Y entonces, claro, un tema, digamos, un problema, como decía un poco mi colega de Argentina, claro, la gente un poco se ha olvidado de ese tema, ¿no? Un poco Sí. que se ha olvidado, pero se está desarrollando adentro un tema, un problema, no solamente el tema del derecho a las mujeres, de la represión que existe en ese país, sino también un tema, un problema humanitario, que Así lo que es. va a hacer es que va a incentivar, ¿no? Incentivar la migración también, ¿no? Sí. Justamente Acaban estaba, de morir, por cierto, acaban de morir 6 afganos ahora en el canal de la Mancha, ¿no? Estaban huyendo de su país. claro, justamente estaba leyendo de que el país tiene una de las tasas de nutrición más altas del mundo, que afecta a casi 3,2 millones de niños y a 840,000 madres embarazadas, por dar una cifra. También estamos hablando de que se requiere ayuda humanitaria para más de 28 millones de afganos. Es una situación realmente terrible la que se está viviendo allá y a veces el tema central de la mujer, que lo es, que es el retroceso a la participación de la mujer en todos los aspectos de la vida política y pública, se han perdido, pero son, en el fondo, como estaba apuntando usted, el problema es mucho más profundo. Sin duda,
sin duda, ¿no? Ya hay, como decía, un tema humanitario gravísimo que, bueno, que no está siendo atendido, ¿no? No está siendo atendido porque nadie quiere, digamos, establecer relaciones formales con los talibanes, ¿no? Hay un artículo que acaba de salir de Foreign Affairs hace unos 10 días, donde llama precisamente, ¿no?, a la comunidad internacional, a Estados Unidos, de alguna manera de retomar contacto con los talibanes para justamente poder atender los problemas humanitarios, ¿no? Sí, vamos a preguntarle a Sofía Scali, que había empezado su participación, pero habíamos tenido algunos problemas de sonido. Sofía, estabas hablando de que se han olvidado de Afganistán y de lo que se vive allí. Sí, perdón, a veces la virtualidad tiene estas contras, Así ¿no? es. Pero yo creo que, bueno, sí, ante la retirada de las tropas y el avance de los talibanes, de entrada, creo que para mantener en la medida de lo posible calma a toda la comunidad internacional, dijeron que iban a garantizar los derechos, especialmente de las mujeres, y hoy vemos todo lo contrario. Por ende, el balance es súper negativo, no solamente por la falta de derechos hacia las mujeres, sino porque miles de hombres también han perdido los trabajos por las restricciones ligadas 100% bueno, a la aplicación de la Sharia, sino que también la economía está devastada. Hay muchísimas personas desplazadas por países vecinos. Se habla de millones de personas que, bueno, sufriendo desnutrición, por ejemplo, Ujú. en parte porque las mujeres que antes proveían ingresos a las familias hoy no pueden trabajar. Entonces la situación es más complicada, ¿no? Y a nivel internacional también sabemos que el gobierno de los talibanes no tranza con los otros gobiernos, por ende, hasta dónde puede la comunidad internacional interceder, sabiendo que prima el derecho interno por sobre el internacional. Entonces, yo creo que el balance es en todos los aspectos negativo. Sí, y justamente como dices, la dificultad de que la comunidad internacional pueda intervenir. Entonces le pregunto a Francisco Belaunde, ¿cuáles acciones podría tomar la comunidad que de alguna forma tuvieran un impacto positivo para, en este caso, mejorar en lo posible la calidad de vida de los afganos o permitir que haya un cambio en esta realidad? Es muy limitado, ¿no? Es muy limitado lo que puede hacer, porque para empezar, bueno, ya se intervino en Afganistán. Sí. Había una intervención militar, en fin, y ya terminó y no se puede dar algo similar, ¿no? Y lo otro es, bueno, que las ONGs puedan trabajar, pero muchas veces ONGs han tenido que retirarse porque, por ejemplo, sus empleadas mujeres Ujú. ya no podían trabajar. Entonces, incluso los talibanes están de alguna manera, están entorpeciendo, ¿no?, la labor que se puede desarrollar por organismos internacionales. Entonces, es muy poco lo que se puede hacer. Entiendo que Estados Unidos hace unos días se habló que habían retomado contacto con los talibanes en Qatar, ¿no? Sí, Pero vamos a ver hasta dónde hasta dónde, me imagino, sobre todo básicamente para atender los problemas humanitarios, ¿no? así es. Porque más allá de eso, es muy poco lo que se puede hacer, es muy poco lo que se puede hacer. Y claro, verdad que hay fondos afganos que están retenidos. ¿Hasta qué punto, no, Estados Unidos los va a liberar o no? Me imagino que eso sería parte de la negociación, pero ¿qué se puede obtener de los talibanes en materia que respeten los derechos? Porque normalmente estas cosas siempre son pues negociadas, ¿no? Claro. Entonces, los talibanes persisten en su actitud, pues la cosa va a seguir como sí, como está hasta ahora, ¿no? Así es. Sofía, estaba leyendo esta mañana un artículo realmente descorazonador de la BBC, justamente sobre las reacciones de las mujeres frente a su realidad. Y estamos hablando de una situación muy dura y muy difícil porque vivieron otra realidad. Tuvieron oportunidad de estudiar y dejaron de hacerlo. Tuvieron oportunidad de ir a las escuelas y ahora ya no lo pueden hacer. Tuvieron oportunidad de trabajar y ahora no tienen esa posibilidad. No salían solas, podían estar en las calles y ahora tampoco pueden salir sin la compañía de un varón. Y me pregunto, ¿qué acción interna? Porque es que cuando se ha conocido la libertad, ¿cómo se puede mantener a este grupo humano ahora discriminado, sectarizado, limitado? Eso, ¿no puede ocurrir algo de adentro hacia afuera que pueda permitir este cambio que estamos esperando? ¿Es tan limitante esa posibilidad?
Sí, como bien mencionas, es como, a ver, las mujeres, para ponerlo en un ejemplo gráfico y muy simple, fueron como pájaros enjaulados que pudieron salir y de repente les cortaron las alas. Y es tal la represión que hay por parte de los talibanes, que pensar en una como resistencia femenina es muy lejano, Ujú, es poco probable. Y de hecho no solamente es la falta bueno, de estudios, de vida social, bueno, ni siquiera poder ir a lugares históricos, ¿no? ujú. Sino que también es el control de lo que ella, no sé, se intenta como controlar hasta sus pensamientos. La última regulación que salió en noticias fue como esto de cerrar los salones de belleza, las peluquerías, y eso es básicamente para controlar que no se reúnan en lugares donde los hombres no pertenecen y que no puedan justamente empezar a pensar en esto de decir, sí, yo tengo derechos, soy una persona igual que cualquier hombre, tengo derecho a estudiar, a trabajar, a ganarme la vida, a hacer lo que yo quiera, a trasladarme hacia donde quiera. Sin embargo, eso está como muy, muy tibio todavía. No se está pensando en una como ofensiva para hacerle contrafrente a esta suerte como de apartheid de género, Así es, ¿no? así es. Ahora hay otra realidad que es la que ocurre de aquellos que huyen de Afganistán, las mujeres y niños que salen de Afganistán huyendo y los hombres. Y le pregunto a Francisco Belaúnde, ¿qué acciones se están tomando para esa comunidad de refugiados, esas personas que están huyendo y que lo hacen incluso hasta destinos tan lejanos como Estados Unidos, atravesando el mundo entero para llegar a la frontera y de México y entrar, como ha sido noticia en uno de estos días, entrar por la frontera de México a Estados Unidos? Bueno, eso coincide también con posiciones cada vez más duras respecto a la inmigración, en particular, bueno, en Estados Unidos también, pero sobre todo en Europa, ¿no? Donde, como decía en un momento dado, hay unos que están buscando, por ejemplo, atravesar el Canal de la Mancha, ¿no? Y han muerto hace poco, había un naufragio en el Canal de la Mancha y murieron 6 afganos. Lamentable. Y justamente entre los europeos decían, bueno, pero ¿quiénes pueden acceder al estatus de refugiado? Y se decía, bueno, los sirios, porque hay una guerra, ¿no? Pero los afganos, en un momento dado, por lo menos decían, no, en Afganistán ya no hay ninguna guerra, por lo tanto, ya no tendrían derecho a acceder, ¿no? Al estatus de refugiado, decían, por lo menos en algunos círculos en Europa, y efectivamente la administración se vuelve muy quisquillosa, ¿no? Ujú, Ese es el problema, ¿no? Que estamos en un momento donde no solamente los afganos, sino otra serie de poblaciones en estos momentos bueno, huyen cada vez más de los lugares donde viven por razones económicas, por razones de guerra, y se están cerrando las puertas, ¿no? Cada vez más la posibilidad que, bueno, al final llegan, muchos llegan efectivamente, pero hay una tendencia en general, ¿no? A no permitir que se queden. Y esa es una doble tragedia, ¿no? Es una doble tragedia porque al deseo de salir hacia Europa, bueno, quedan los países vecinos en todo caso, en ujú. Irán, pero también hay control. Así es. Entonces, el deseo de salir no encuentra pues una acogida que pudieran, digamos, esperar ahí donde quieren llegar, ¿no? Así es. Porque ya quiero hacer esta pregunta a ambos, ya para cerrar, y es que para nosotros que vivimos en el mundo occidental y estamos acostumbrados a otros valores, esto nos resulta insólito. Pensamos que es como que un retroceso en lo que significa la civilización, porque no entendemos también la profundidad que tiene la cultura, más allá de que no sea justificable lo que está ocurriendo. ¿Cómo poder utilizar herramientas de su propia cultura para poder generar un cambio, para poder plantearse otra realidad? ¿Cómo lo ven ustedes? Porque este es el verdadero problema, que cuando se enfrenta Occidente a estos mundos que tienen culturas tan distintas, tenemos, digamos, la costumbre de utilizar nuestras herramientas y nuestra psicología y falla. Y así pasó, por ejemplo, con Estados Unidos. Sofía. Yo creo que lo más importante es intentar, como bien dijo usted, de ver la realidad, ¿no? De países como Afganistán, Irán, con como los anteojos de su propia cultura. Entonces, es muy difícil siendo occidentales, teniendo otras libertades, otro estilo de vida, otros permisos, si se quiere, poder entender la raíz, digamos, bueno, de la forma de vida oriental.
Lo que sí creo yo es que es fundamental poner en la misma base, hablemos de cualquier religión, ¿no? Digo, es Ujú, indistinto, en la que sí se tienen que cumplir determinados derechos fundamentales, ¿sí? Para mí habría que establecer una suerte de vara, después que cada país y cada cultura lo amolde, digamos, a lo que crea mejor para su sociedad. ujú. Pero sí hay que establecer un piso mínimo, ¿no? Que las mujeres no puedan estudiar no es cuestionable, No, por digamos. supuesto. Ujú, así es. ¿Qué opinas tú, Francisco? Sí, efectivamente, ¿no? Bueno, hay versiones pues moderadas del Islam, ¿no? Ujú, Es la verdad. Lo que pasa es que, claro, incluso Claro. esas versiones, quienes son adeptos de esas versiones son también reprimidos en Afganistán, ¿no? Pero efectivamente, dentro de la propia cultura musulmana, pues hay también. Los radicales finalmente son una minoría, aunque son una minoría Ujú. importante, y verdad que ahora en Afganistán dominan, ¿no? Pero hay otras versiones del Islam que son mucho menos radicales y que se practique, la que practican los talibanes, ¿no? así es. Bueno, quiero agradecerles a ambos, a Sofía Scali, licenciada en Relaciones Internacionales, especialista en el Medio Oriente, y a Francisco Belaunde, internacionalista, presentador del programa Hablemos del Mundo. Muchísimas gracias a ambos. Gracias. Bien, a las Gracias. 10 y gracias. A las 10:01 de la mañana vamos al corte y ya venimos. Vamos a venir con la entrevista a Ali Daniels. En un momento regresamos con César Miguel Rondón en Conexión Radio por Éxitos 107.1 FM.